esto. Pato, ¿cómo estás? Buen día, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás, Aña? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el fallecimiento de Francisco, del Sumo Pontífice, nos tomó a todos un poco por sorpresa Sí. porque hasta ayer estaba en la Plaza de San Pedro celebrando la Pascua con los fieles que estaban congregados en torno a eso. Había tenido una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, un dato no menor en el marco del contexto global en el que estamos viviendo, y uno empezaba a creer en esta recuperación que venía teniendo luego de un periodo de internación en el que su salud había estado en estado crítico. Creo que es entre un buen momento y un mal momento para su fallecimiento, un mal momento porque una de las grandes referencias globales de por lo menos la cultura occidental y una voz muy potente respecto a la idea de la paz y a la idea de empezar a resolver los conflictos que particularmente en Medio Oriente y en Ucrania están afectando a las dinámicas de la sociedad occidental, pero también una voz vinculada a esta nueva dinámica de relaciones políticas y económicas que como sociedad nos atraviesan, y la idea de, y es una frase que yo sí en lo personal creo que me movilizó mucho en su momento, la idea de hacer lío y comprometerse con transformar las realidades, y la idea de que como sociedad, más allá de que el capitalismo tiene un fuerte componente individual del ser humano, solo nos salvamos como sociedad. O sea, la única forma de llegar a un objetivo común es en la medida en la que como sociedad articulemos los esfuerzos. Pero también es un buen momento porque Francisco, como argentino, como político que lo es, dejó preparado el terreno para su sucesión. Hizo algunos cambios que en su momento parecieron intrascendentes o que parecieron menores, pero por ejemplo, ahora el colegio cardenalicio que tiene que ir al cónclave a elegir al siguiente papa, no van a votar los cardenales mayores de 80 años. Es decir, van a votar los más jóvenes dentro de la cúpula de la Iglesia Mundial. Al mismo tiempo, se intentó instaurar la idea de no centrarse únicamente en el papa latino, en el papa italiano, en un obispo italiano para que suceda a Francisco. Empieza a haber una serie de aperturas de una iglesia que tiene un enorme desafío en lo interno, volver a despertar vocaciones, la vocación por servir y por propagar la fe cristiana, y al mismo tiempo una iglesia que se transforma en un actor cada vez más central, particularmente en la coyuntura argentina, porque hoy la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, evangélicos, digamos, la fe empieza a tener un rol cada vez más importante en personas que necesitan creer en algo y empezar a tener sentido en sus vidas. Me parece que, como te decía, por un lado tristeza, por el otro lado la alegría, porque en el fondo hubo una transformación sustancial en la forma de entender. No se quedó en el discurso, ¿no? Creo que eso también fue importante porque hizo aperturas que nunca nadie se había animado a hacerlo, ¿no? En este caso hablamos de los divorciados, hablamos de el colectivo LGTB, o sea, digo, no se ha quedado ahí en el mero discurso, ¿no? En este caso, que creo que también es lo que ha generado que el mundo entero y otros credos crean en esa palabra, ¿no? Claro. Así es. De hecho, hay una transformación radical entre Bergoglio, cardenal primado de Argentina, y Bergoglio ya como Francisco, donde empieza a tener la autonomía propia de tomar las decisiones y la impronta que quiere darle a la Iglesia Católica, que antes, siendo cardenal, siendo el primado en Argentina, tenía que respetar la jerarquía eclesiástica de un papa como era Benedicto XVI, que era más conservador respecto a la doctrina clásica tradicional del catolicismo, y que sin embargo sí tuvo un elemento central que propició las transformaciones que planteó Francisco, y es mundanizó el cargo, mundanizó el papado, renunció luego de casi 500 años, luego de 5 siglos, a el derecho a ejercer el supremo poder de la Iglesia Católica en todo el mundo hasta el último día de su vida. Eso también es una transformación que empieza a marcar una iglesia que tiene el desafío de respetar las tradiciones, pero de adecuarse al mundo en el que está viviendo. Totalmente. Claro. Totalmente. La verdad que sí, bueno, no podíamos dejar de tocar este tema porque, bueno, es un líder mundial, ¿no? Y ha logrado trascender muchísimo y no quedarse justamente en esto, en el discurso, y ha dejado un legado importante. De hecho, el mismo Milei, ¿no? Lo ha criticado. Bueno, recordemos Javier Milei, presidente de la Argentina, que hoy
el fallecimiento, la defunción del Papa también solapó una noticia que debería haber sido por lo menos comentario de la rosca política o el cuchicheo político, el pasillo político, bueno, terminó su segundo noviazgo en un mandato en el mandato presidencial con Yuyito González. La pregunta es, bueno, ¿quién vendrá después? Si vendrá alguien. Claro. Tuvimos a Fátima Flores, Yuyito González, alguna otra planta vendrá. Pero no hay que hacer un cónclave para elegir esta nueva novia, supongo. No lo sé. Acá lo culinario no está siendo... ni siquiera funcionó con Macri. No Ni siquiera funcionó. las milanesas funcionan. Pero eso también marca un presidente que en este momento está empezando a buscar, creo yo, generar autonomía política de sus aliados. Lo vemos particularmente en Ciudad de Buenos Aires y lo vimos en la provincia de Tucumán la semana pasada cuando vino Lisandro Catalán, cuando vino Martín Menem y vino la presidenta de la Libertad Avanza Nacional, Karina Milei. De repente uno ve una Libertad Avanza, de hecho lo vimos en Santa Fe, donde pudiendo haber resultado la primera fuerza política en la elección de convencionales constituyentes, si respetaban las alianzas que los hicieron llegar, que permitieron que Javier Milei sea presidente de la nación, podrían haber sido la primera fuerza política, podrían haber disputado mano a mano con Puyaro la elección de convencionales constituyentes en Santa Fe y eligieron romper. La pregunta es, ¿por qué? Salvando las diferencias, lo que pasó en Santa Fe, se han elegido candidatos que tienen que ver justamente con una figura pública más que con una figura política. ¿Qué está pasando en el voto de la gente hoy? Que forma parte de la transformación que plantea Javier Milei con la boleta única papel. La boleta única papel, que nosotros nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro recién en octubre, es una boleta en la que vamos a ver las caritas arriba de los candidatos debajo del sello del nombre del partido, y se necesitan candidatos que sean conocidos, que sean más que figuras políticas, figuras públicas, figuras que tengan renombre, trayectoria. No me sorprendería otra reminiscencia más a los 90, donde deportistas, actrices, actores, cantantes, personalidades del mundo de la cultura empiecen a cobrar protagonismo porque tienen una ventaja. Mucho conocimiento y no tienen prontuario político. Que de hecho, una columnista de un medio local lo marcaba como uno de los intentos de seducción de una figura que viene creciendo en la provincia de Tucumán y que está encargada de algo que vos mencionaste en la presentación al pasar, de Miguel Acevedo, el hombre que tiene en sus manos la reforma electoral en la provincia de Tucumán, que tampoco es un dato menor que Acevedo sea el encargado de tenerlo ahí. No vaya a ser cosa que en caso de distanciamiento... Osvaldo Jaldo pueda decir, como siempre habla en tercera persona, este gobernador propuso una reforma de la Constitución y la casta política solo quiso hacer ligeras reformas, solo quiso un maquillaje. Me parece que es una carta que está guardada en la baraja, hay que ver si va a ser utilizada o no. Vimos en otros momentos que Osvaldo Jaldo no se anda con medias tintas a la hora de disputar. También, tienen la mayoría, porque ya de por sí la legislatura tiene la mayoría para poder hacerla y aprobarla sin mediar con la oposición, pero a la vez el jaldismo también tiene una mayoría que hoy hasta hay algunos que están ahí en que no sabemos para dónde vamos, ¿no? Porque, no sé, al principio del programa por ahí hablábamos un poco de los mansuristas. Yo creo que ya no hay mansuristas, yo creo que hay no jaldistas. O sea, hay peronistas no jaldistas, no mansuristas. Sí, no jaldistas en un sentido, creo yo que es el más amplio del no jaldismo, si querés que lo pongamos ahí, es la contraposición directa con Javier Milei. Es decir, Jaldo en relación, o sea, oponerse a Jaldo en tanto su vínculo con el presidente de la Nación, que es al mismo tiempo esa cancha de juego, la cancha más proclive para generar nuevos liderazgos y nuevos espacios, porque nosotros lo veíamos con las encuestas que hacemos desde Meraki. El tucumano tiene muy clara su posición nacional, tiene muy claro si apoya o no apoya al presidente o si apoya alguna opción intermedia, pero no tiene tan en claro su posición local. Hay mucha menos identidad respecto de partidos locales como la Unión Cívica Radical, el PRO, Fuerza Republicana, Libres del Sur, salvo con el peronismo. El tucumano, más o menos, 4 de cada 10 tucumanos se reconocen peronistas. La cuestión ahí es, bueno, ese tucumano que se reconoce peronista, ¿cómo articula su identidad nacional? Yo creo que
Claro. logro que tienen hoy, o la ventana abierta. Sin olvidarnos que Osvaldo Jaldo llegó a la gobernación con la mayor cantidad de votos que cualquier otro gobernador que lo antecedió. Así es, 56% de los votos no es un dato menor. Lo cierto es que Osvaldo Jaldo planteó una gestión que prefiere garantizar la gobernabilidad de cara a la opinión pública con medidas que pueden poner descontentos a un sector interno del justicialismo, que de ahí es lo que vemos estas dinámicas respecto a los disidentes que plantean un rumbo distinto, pero sobre todo apoyado en el votante que es opositor natural a él y que hoy le da un voto de confianza, lo que no quiere decir que ese voto luego se revalida en las urnas. Lo mismo le pasa a Rosana Chala. Rosana Chala, que tuvo una elección muy disputada con Beatriz Ávila, ganó creo que por 2 puntos de diferencia en la capital, es muy valorada por peronistas y por el arco opositor de la provincia, pero al mismo tiempo, cuando uno pregunta quién votaría, ella no está entre las principales, no es la primera opción de todo este arco que la valora bien, salvo de aquel arco que la llevó a ejercer el lugar que hoy tiene en la Intendencia Capitalina. Me parece que ese es el escenario en el que nosotros vamos a tratar de dilucidar cómo se viene la campaña. Un Osvaldo Jaldo que va a buscar provincializar y poner referentes locales que motoricen la gestión y motoricen sobre todo una campaña como plebiscitando la gestión local, a riesgo de tener que ser el propio Osvaldo Jaldo el que tenga que ponerse de nuevo al hombro la campaña, como lo hizo en 2023 y como lo hizo en 2021, que la interna del 21, en la que él era no tienen el mismo peso político específico, pero él era el Noguera de Jaldo, digamos, él era el que intentaba tener una posición diferente a Juan Mansur en su momento, de alguna manera lo vuelve a poner en el centro de la escena porque hay una carencia de figuras con un atractivo en la opinión pública que lo desliguen un poco de esa responsabilidad al gobernador. Y del otro lado, los candidatos que aparecen tienen una ventaja. Contraponen rápidamente con el discurso de Javier Milei y ese es un lugar que en la sociedad tucumana tiene un amplio espectro, lo que no necesariamente quiere decir que se correlacione directamente con el caudal de votos que vayan a sacar en el caso de que vayan por fuera del peronismo. Porque... Digo, dinamizar de esta forma, ¿no? Siempre hemos dicho que Osvaldo Jaldo es estratégico en todo, ¿no? Es una persona que, al haber tenido la trayectoria política que tiene, es estratega en muchas cuestiones, ¿no? Pero está resultando difícil para el peronismo la unidad. Ha habido batallas tan feroces como la del 2021 que han logrado de alguna manera unirse y ir juntos, pero digo, han quedado fracturas. Han quedado heridas que hasta ahora Muy perduran grandes. en la dirigencia. Exactamente. Porque llegó un punto en el que se personalizó. Un dato importante, está convocado el Consejo del Partido Justicialista Nacional para reunirse pensando en tratar de dirimir las disputas internas en cada uno de los distritos entre los sectores que se referencian en Cristina Fernández de Kirchner y que se referencian en los gobernadores. Sería una buena forma de aplacar nacionalmente las disputas internas en cada distrito y sobre todo pensando, y acá sí es un dato que venimos viendo consistentemente en los últimos meses, hoy el peronismo tucumano tiene una oportunidad al menos, una, de disputar con cierto grado de certeza la tercera banca en juego. Nosotros ponemos 4 bancas en juego. 2 bancas del Bloque Independencia, que son los diputados Fernández, que responden a Osvaldo Jaldo, la banca de Roberto Sánchez y la banca de Paulo Modeo. El peronismo naturalmente va a renovar las 2 que tiene en disputa, probablemente sean de Casa de Gobierno, se respondan al gobernador. La tercera banca, la de Roberto Sánchez, es la que uno entiende está en un vaivén, y luego queda la de Paulo Modeo, que uno entiende será de la Libertad Avanza como referente del espacio nacional que representa al presidente de la nación. El peronismo todo unido y haciendo una elección un poquito superior al promedio histórico de la elección intermedia del peronismo, que ronda el 45%, acercándose un poquito a ese voto de Osvaldo Jaldo, puede tener la posibilidad de llevarse 3 de las 4 bancas que están en juego. El dato es, primero, lograr la unidad del peronismo y segundo, lograr que Ricardo Bussi juegue por fuera de la estructura de la Libertad Avanza. Hoy quien tiene la llave de la tercera banca, que abre o cierra la puerta
a que un tercer espacio dispute esa banca es Ricardo Bussi. Si Ricardo Bussi va dentro de la Libertad Avanza, seguramente va a ser un escenario de 2-2 en la provincia de Tucumán. 2 el peronismo, 2 la Libertad Avanza. Si Ricardo Bussi juega por fuera, la fragmentación es tal que todos los diferentes actores de la oposición necesitan llegar muy rápidamente al 15% para tener alguna esperanza de llegar a esa banca, y son muy poquitos. ¿Y hoy cómo está Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, con la Libertad Avanza? Porque se habla mucho de esto. De hecho, lo que pasó en julio sentó un precedente muy grande, el haber renunciado, porque eso es lo que hizo Ricardo Bussi. Le dijo que no a Alessandro Catalán, por eso todo lo que pasó después con la conformación del lugar de la Libertad Avanza, con Macomi, con todas estas cuestiones. Digo, Ricardo Bussi es inteligente y siempre supo para dónde iba a jugar, ¿no? Se lo acusa mucho de que esto es una empresa para él. Independientemente de lo que se le acuse, tiene un rol importante en la política. Tiene un rol importante en la política, tiene un caudal interesante en la política y tiene algo que otros no tienen. Por lo menos la ciudad de San Miguel de Tucumán y algunos sectores del Gran San Miguel de Tucumán todavía quedan carteles de la última campaña presidencial. La última campaña presidencial era Ricardo Bussi y Javier Milei dando la gran batalla en la provincia de Tucumán. Juntos. Es la persona que hoy está directamente referenciada con Javier Milei en la provincia, y por eso le cuesta tanto a la Libertad Avanza posicionar a sus propios candidatos, sobre todo al presidente del partido. Pero ¿qué pasa con Mariano Campero, que también tiene un peso fuerte? No tanto como el de Ricardo Bussi, claramente. ¿Qué pasa con Salazar? Con todas estas figuras que están siendo seducidas por la Libertad Avanza, que se han venido reuniendo con la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza no termina de asentar las bases en la provincia. De hecho, lo comentaste, estuvieron en la provincia, pasó sin pena ni gloria lo que fue, ¿no? Una conferencia de prensa y hasta ahí nomás. Visitas a algunas empresas que tienen alguna vinculación con los actores que están relacionados y que forman parte de esta nueva estructura política que se empieza a crear. Lo cierto es que por lo menos la Libertad Avanza en la provincia de Tucumán está más interesada en destruir los puentes y los vínculos con aquellos que lo llevaron a Javier Milei a ser presidente en la provincia, que a afianzar esas relaciones, entendiendo quizá que por la propia novedad del espacio y la baja inserción de su principal referente, disputar el primer lugar o resolver quién va en primer lugar en la boleta en octubre, es un tema complicado si uno tiene aliados. Si uno es el dueño de la estructura, del armado, no necesita acordar con otros referentes el espacio político en el que, o el lugar en las listas en el que sale. Es cierto que también este escenario favorece sobre todo a Osvaldo Jaldo en la fragmentación de la oposición, porque le permite jugar una campaña relativamente tranquila frente a una Libertad Avanza que quizá empieza a prepararse no tanto para el 25, sino para el 27. La pregunta es si la Libertad Avanza realmente quiere ser un partido de poder o si solamente está buscando dotar de una mínima institucionalidad al presidente de la Nación. Dependiendo qué suceda, cuál sea la respuesta que dé, que yo hoy no conozco cuál es esa respuesta, sí puedo decirte que por la intención que tiene buscan más nitidez e identidad que transversalidad. Sí. Porque aparte los escenarios son distintos. Cuando la gente votó por Javier Milei, votó por el cansancio, el hartazgo de votar por algunos dirigentes que no estaban cumpliendo con las expectativas. Y para resolver un problema concreto directamente asociada a la otra parte de la oferta electoral. Resolver y terminar con la inflación. De hecho, Javier Milei, cada vez que se sale de ese discurso, de la descripción de su trabajo, cada vez que levanta las batallas, por ejemplo, de las banderas de la batalla cultural, pierde adhesiones. Empieza a tener una vocación más minoritaria que mayoritaria. Y por eso lo vemos ahora con la salida del cepo, que me parece que fue una medida políticamente de un impacto brutal en la agenda pública, que le permitió retomar el control. Sí, pero que se le puede volver también en contra. No ahora, porque se dan dos condiciones en simultáneo. El campo tiene que liquidar las exportaciones y la presión externa de Donald Trump, que había vuelto loca la economía global, que hizo que se desplome el precio del petróleo, que los precios de los commodities también se desplomen y que los productos importados suban un montón, los productos industrializados, tiene 90 días
justo hasta octubre de negociación con todos los países. Luego de 90 días se efectivizan los aranceles. ¿A Javier Milei le conviene esperar esos 90 días o resolver hasta junio el tema del campo? Porque No, bueno, tiene es mucho que ver, digamos, eso, porque, a ver, uno que, quizás doña Rosa del otro lado, que no entiende tanto la economía, ¿no? En este sentido, dice, bueno, está bien, el cepo, pero yo no compro dólares. Pero y sin embargo no me alcanza ni siquiera el sueldo para ir al supermercado. Digo, lo que antes se sostenía y decían, bueno, hay que darle tiempo, porque hoy ya no está pasando esto. Esa es una excelente pregunta que va de la mano con otra. La pregunta que vos planteás es, lo pasemos en limpio, ¿el ajuste ya lo pagamos? Claro. ¿Ya pasamos el mal trago o el mal trago sigue? Porque el presidente, de hecho, se puso a sí mismo una vara muy alta. Él dijo, de ahora en adelante solo vienen buenas noticias. Eso es un problema en Argentina. ¿Y para quién? Claro. Es un problema en Argentina. Digo, es muy ambicioso decir que nunca más vas a dar una mala noticia. Sí. Y segundo, la sociedad, ahora que conoce a Javier Milei, ahora que ya lo vio en el ejercicio de casi que 1 año y medio de gestión, que conoce lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, ¿le va a dar más autonomía política al presidente? ¿Va a revalidar ese voto del 56% o lo vamos a ver más cerca del 30% de sus fieles de la primera vuelta y de las primarias? Me parece que son dos preguntas importantes. Y respecto del campo, es medio, a ver, cuando uno plantea el presidente está apretando al campo, en parte fue una declaración como para acelerar los tiempos. Es cierto que el campo sabía que la baja de retenciones era temporal. Porque el decreto del Toto Caputo, para evitar llegar al acuerdo con el fondo y ganar tiempo para que el campo liquide, les hago una baja de las retenciones hasta junio. Claro. La pregunta es si en este tramo de 60 días que quedan hasta octubre, 75 días que quedan hasta octubre, si la economía se va a empezar a reactivar, la inflación va a volver a un sendero descendente y va a parecer que todo esto fue solamente una ligera turbulencia en el camino del reordenamiento económico. Es una pregunta interesante, porque en el medio están los gobernadores, y los gobernadores quieren tener su propia autonomía política y quieren negociar algo que se empieza a ver que Casa Rosada empieza a soltar con más fluidez, que son los aportes no reintegrables de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que son discrecionales y que empiezan a llegar a los aliados y que empiezan a llegar en momentos en los que se necesita mostrar que la obra pública o que la política empieza a dar resultados a la gente. Cosas de casta, diría un candidato. Sí. Cosas del poder, diría alguien que conoce las limitaciones materiales de la realidad política. Por último, Patito, ¿se adelanta? ¿Sería beneficioso si se adelantaran las elecciones para Javier Milei? Creo que Javier Milei hoy más que nunca necesita que las elecciones sean lo más cerca de diciembre posible para que el salto que generó la apertura del cepo, para que esta depreciación del peso que generó la apertura del cepo, que en realidad es una devaluación convalidada por el mercado, termine de trasladarse a precios, lo que tenga que trasladarse, que hay que ver cuánto margen tiene la sociedad para tolerar un nuevo incremento de precios, y que el sendero de la inflación empiece nuevamente a bajar y acercarse al piso lo más rápidamente posible, porque en el fondo, lo decía un ministro de Economía, uno les habla con el corazón y te contestan con el bolsillo, y creo que Javier Milei tiene muy claramente que lo que predomina hoy en la Argentina es el bolsillo. Totalmente. Gracias, Pato. Tenemos un montón de cosas, así que seguramente que lo vamos a convocar otro día, por supuesto, a nuestro programa. Gracias siempre por la claridad y por visitarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias.